Buenos días, qué pena la demora. Aclarando un poco el micrófono. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Revisaron los videos que les subí? Sí, señor. ¿Eran videos o era uno solo? De hecho, estaba mirando el material y yo creo que con el de velocidad es suficiente para una clase. Mira el de Sí, velocidad. eso iba a decir yo. Sí, Sí, de señor. velocidad. Ok, Sí, señor. la idea era que miraran velocidad y aceleración, pero no podemos mirar velocidad hoy y aceleración la mañana. Eso, con lo que acabamos creo que toda la semana. Bueno, oigan, se están haciendo los locos. Esta gente. Están los 30 al menos. 29 personas. Hay gente que definitivamente como que canceló desde la primera clase, ¿no? Creo que son 32, o sea, deberíamos estar 33 personas acá. ¿No saben ustedes? Ya que están haciendo... ¿Ya hicieron grupos de laboratorio? Buena pregunta. Hoy. No, aún no. Hoy. Toca hoy. ¿Hoy los hacen? Sí. Sí, hoy. Profe, yo tenía una pregunta de eso, profe. Señor. Es que, o sea, yo soy del grupo A, pero en el aula virtual aparezco en el grupo B de física, del laboratorio. Esa Entonces no sé si... aula... No, es que cogieron las aulas A y las hicieron de teoría y metieron a la gente del B. Y cogieron las B y las hicieron de laboratorio y metieron a la gente del A. Pero esa Ah, Pero distinción creo que ya en entre... MOL aparece con los dos nombres, pues ahí me aparece a física 1, a tanto el A como el B, dentro de teoría, o sea, dentro del mismo ahí colocaron los dos nombres. Ahí en MOL Ah, bueno, aparecen de los pronto dos. arreglaron el dice nombre. física 1, Sí, teoría. exacto, o sea, a mí también me No, parece así. sí, De pero pronto arreglaron el nombre. en laboratorio sí aparece física 1. No lo habrán Dice arreglado. O sea, A, B, física O. Laboratorio A también uno arregla b el nombre. pero a uno b y a uno a o sea, aparecen ambos grupos en uno mismo. Sí, a mí Y el también me otro es el aparece. laboratorio. No, mira cómo sí, ya cambiaron los nombres. La verdad, al inicio estaban por separado. ¿Qué suena? Sí, ya aparece A1A y A1B. Teoría y laboratorio. Aparecen los dos con la I. Al inicio aparecía solamente el A para teoría y el B para laboratorio. Ya lo arreglaron un poco. Oiga, muchachos, hoy hay mucha más gente en la cama porque solamente hay como 4 con cámara. Entonces el resto yo supongo que está acostado. No, no se estará Yo acostado. tengo la cámara prendida, pero está todo, creo que se dañó porque está toda negra. No sé si se note. Fernando, sí, no sé, para nada. Bueno, entonces, ya están los dos grupos, no sé a qué se refiere. Bueno, lo de cuando hagan los grupos de laboratorio, y si quieren, yo creo que ya saben cómo activarlo en Discord para que se matriculen uno u otro, ¿no? ¿Cuántos son Entonces, por grupo? creo que máximo son 3 o 4, depende de lo que diga su profesor. Es que depende, si él dice que los grupos van a ser 6 grupos de A y 6 grupos del B, o los va a dejar que se mezclen entre todos, entonces deberían salir apenas 3 personas, máximo. Pero si dice 4 grupos, entonces salen de 4. Entonces depende de lo que él diga. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Los grupos de laboratorio que va a hacer hoy son del A o del B, o de los dos. De los De dos. los De dos. ambos, me parece. O sea, se van a reunir los dos Pidió que grupos. nos pidió que nos reuniéramos todos hoy. Ah, ok. También. Bien, porque normalmente, o sea, este semestre creo que les dieron como que clases separadas. Entonces estaba reunido con unos o con otros. No podía con los dos, era un problemita. Bueno, ahí está bien. Veo que las aulas están caídas, de hecho. Uf. Un segundo. Sí, un poquito. Listo, vamos a revisar el material. Yo estoy viendo dispositivos. Ok. Mm.
Un segundito que esto cargó la mano. Ahora sí, mejor. Ok. Voluntarios o entre todos. Podemos revisar estas preguntas. De hecho, algunas personas yo creo que ya las han respondido. Son las preguntas de la autoevaluación. Nada, no me interesa revisarlas acá en clase también. Sí, hay unas que valen la pena, otros que no tanto. ¿De acuerdo? ¿Qué opinan de la primera? Profe, pero eso no está habilitado todavía, ¿cierto? Hay gente que ya lo Eh, respondió. Sí, La primera Sí. es la C, Lo que pasa es profe. que La primera es la estuvo C, profe. habilitado. La Sí, primera la es la C porque, sí, es la cantidad de distancia recorrida con respecto al tiempo. Bueno, y yo le pregunto, ¿por qué la velocidad media? ¿Sí comprendieron el concepto de velocidad media? Para Sí, empezar. Sí. O sea, sí, porque puede ser que la velocidad media se dé, por ejemplo, de que pues el objeto recorre una cierta distancia, pero termine pues en la misma posición. mm, Ujú. es que sí, Que entonces, velocidad pues en este media. caso, la velocidad media sería Es cero. que, Una- es pero que la su velocidad rapidez media no. depende del desplazamiento, entonces. Una pregunta, Por eso una no pregunta. ¿La velocidad media es un vector o es un escalar? ¿Vector? La Vale. velocidad media es un vector. Entonces podemos escribirlo como, porque ¿cómo diferenciamos esta velocidad de la velocidad media? Se le coloca como que una rayita en la parte de arriba. Bueno, vale. Pues A la podemos tener rapidez media aquí se le pone la rayita. a la rapidez media se le pone una A barrita. la rapidez ¿Cómo así? media. La rapidez Creo que media se es ve la que se mejor le con la barrita pone. debajo La del rapidez vector. media es sin el vector, ¿no? ¿Así? ¿Esa sería la velocidad media? Bueno, No, 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 no. No, no, sí, sí. Pues... Ah, sí, velocidad media no. Al revés es el cosito. Y rapidez media es sin la hechita esta, ya que me acordé. o sea, ¿ese está bien o no está bien? No. Pues, o sea, Es al revés. la O barrita sea, la sin el barrita es vector es arriba. arriba del vector. Puede ir abajo Sí. también. Bueno, pues entonces da lo mismo. Lo importante es que tenga la barrita y ya Lo está. importante es que tenga la barrita. Vale, esta barrita, ¿qué es lo que me está indicando? Un promedio, ¿de acuerdo? Lo que me está indicando esta barrita es un promedio o una media, es algo que no es instantáneo. Es que tengo 2 instantes de tiempo o incluso puedo llegar a tener más, puedo llegar a promediar más. Lo que lo hace que no sea en un instante de tiempo, sino que lo veamos en un intervalo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos una velocidad media, primero no está perdiendo su característica vectorial, quiere decir que me está apuntando a un lugar. ¿Ok? Como la definíamos nosotros, la velocidad media era simplemente un vector, que era el vector de desplazamiento. Ustedes lo conocen, ¿cierto? ¿Y qué más? Sobre el Sobre delta Sobre el delta de tiempo. Sobre un tiempo transcurrido. Perfecto. Ok. Podemos abrir esas deltas. Entonces, cuando nosotros tenemos un delta de posición o un desplazamiento, un cambio de la posición, tenemos posición final, que puede ser R, menos una posición inicial. ¿Listo? Y para el delta de tiempo, muy parecido. Tiempo final, T, menos tiempo inicial. ¿Ok? De nuevo, podemos colocarle aquí una F y una I, pero no es la nomenclatura que más se utiliza. Se utiliza mejor el tiempo actual o tiempo final simplemente como T. Yo puedo reemplazarlo por 3, 4, 5, cualquier valor, y el tiempo inicial por un tiempo subset. ¿Ok? Que es cuando el tiempo es igual a 0. O cuando la posición es igual a 0. Bueno, bien, esa es la velocidad media. ¿Cómo calculo la rapidez con eso? No se puede. La No se rapidez puede. media es la distancia sobre el delta de tiempo. La media. O sea que aquí no tiene nada que ver esto que estamos escribiendo Con con la posición. rapidez. ¿O los sí? vectores no corresponden. No, Absolutamente porque para la nada. rapidez media no tiene vector. O sea, la rapidez relaciona otras variables. No relaciona Sí, el pero desplazamiento, entonces sino la yo les distancia recorrida. pregunto algo, ¿no? Este es un vector de velocidad media. Las vectores tienen parte escalar y parte vectorial. La parte escalar del vector de velocidad media, este que tengo acá, ¿es la rapidez? No, ¿Por qué? Señor. Porque la rapidez media toma como tal la distancia recorrida. Y la magnitud de la velocidad velocidad media. media no.
Ok, les estoy haciendo preguntas, o sea, les estoy haciendo preguntas, no sé si ustedes ya lo habrán analizado en algún momento que puede llegar a decir, ah, sí, yo tengo mi velocidad, por ejemplo, yo tengo mi velocidad instantánea. ¿Qué es la magnitud de la velocidad instantánea? La rapidez La La instantánea. rapidez instantánea, entonces ¿por qué no me va a cumplir para la media? Pero la Porque respuesta, puede están ser que todos la correctos. media me dé No, 0, pero su rapidez sea diferente de 0. Por eso es. totalmente, totalmente. Por ejemplo, yo puedo llegar y tener aquí un desplazamiento cerrado, ¿de acuerdo? Puedo llegar y comenzar mi movimiento en un punto y terminarlo en el mismo punto. Por lo tanto, mi desplazamiento, esto que tengo acá, será 0. Si yo lo divido sobre el tiempo, no importa que divida sobre tiempo, me va a dar 0, por lo tanto la velocidad media es 0. Pero la rapidez media no puede ser 0, porque yo me moví a un punto y a otro, ¿de acuerdo? Es decir, un nadador, cuando va de un lado de la piscina y vuelve al mismo lado de la piscina, usted puede decir su velocidad media entre esos dos puntos, pues fue 0 porque el desplazamiento fue 0, pero su rapidez existió, su rapidez se midió en un aparato y no es 0, es el desplazamiento que él tuvo, recorrió 50 metros hacia allá, recorrió 50 metros de vuelta, son 100 metros sobre el tiempo que se demoró. ¿Ok? Ese desplazamiento estaba como D, creo, no recuerdo bien. ¿Sí? Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos por acá. Se hace recorrida, ¿verdad? Listo. La rapidez se coloca como V. ¿Perdón? Que si el símbolo de rapidez es La la misma. V. Sí, la ¿sí? ve. Ujú. Ven, Señor. O a veces le colocan otra letra, puede ser una U, por ejemplo. van a, Ah, espérese, creo que tiene usted toda la razón. Aquí hay una letra que le gusta bastante para rapidez. Me parece van a volver a abrir esta. los No sé si la estos, viste. Señor, ¿los CPLs? lo de la autoevaluación. ¿Es lo mismo? Sí, Ok. ¿Van a abrir otra vez lo de la semana 1 o no? sí. Ok, listo, gracias. No, no recuerdo bien en el video, ¿colocaron este símbolo o colocaron Todos tenían simplemente ese, pero con la rayita. este con la Sí, rayita? con la rayita Tenía encima. Vale. B, Con la rayita. tenía B. Vale, entonces dejémoslo así. Pero es que todos tenían ese. Ok. Entonces, no, corresponde a la distancia recorrida sobre el intervalo de tiempo. Perfecto. La segunda, ¿cuál es la dirección de la velocidad instantánea? ¿Qué opinan? Tangente a la trayectoria. La Tangente B. la trayectoria. Un segundo, estoy grabando. Sí. Ok, ¿por qué tangente a la trayectoria? Porque es la derivada de la derivada de posición la con posición. respecto al tiempo. Y eso corresponde a una curva que es tangente, ¿cierto? Mírenlo así de esta manera. La velocidad es su... Es decir, hay una línea que a mí me apunta en la dirección del tiempo, ¿sí? Y nosotros solamente podemos recorrer en esa dirección del tiempo. O sea, solo podemos ir en el tiempo hacia el futuro. Mírenlo así. La velocidad sería la línea que apunta siempre hacia su movimiento. Siempre. O sea, yo no puedo llegar y moverme hacia la izquierda si no tengo una línea que esté apuntando, un vector, que esté apuntando en la dirección en la que me voy a mover, hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, es decir, me voy a mover hacia allá, tengo que tener una velocidad hacia acá. No puedo llegar a no tenerla. Me detengo. Mi línea de que me apuntaba hacia dónde se está moviendo mi vida desaparece. ¿Ok? Ahora me quiero mover hacia allá, tengo que tener una velocidad hacia allá. Es decir, el vector de velocidad siempre me está apuntando en la dirección hacia donde hay movimiento. Y es el único vector que lo hace. Pero es que decimos que es tangente a la trayectoria. Nosotros podemos llegar a tener una trayectoria un poco complicada, una cosa como esta. ¿Ok? Y no interesa en qué punto yo intente analizar la velocidad, siempre me va a dar tangente a ese punto, a esa trayectoria, perdón. Aquí podría llegar a tener una velocidad 1, por acá podría llegar a tener una velocidad 2, etc.
Uy, velocidad 3. ¿Ok? En el momento en el que mi velocidad cambia de dirección es porque yo ya me estoy moviendo en otro lado. O sea, no puedo llegar a tener una velocidad hacia un lado, hacia la izquierda, y moverme hacia la derecha. ¿Listo? Sí lo puedo llegar a tener con el vector de aceleración, pero eso lo vamos a mirar después. Es decir, yo puedo tener una tendencia a moverme hacia la izquierda y sin embargo estar moviéndome hacia la derecha. De hecho, nosotros ahorita mismo, si tuviéramos que dibujarnos sobre nosotros un vector de aceleración, todos y cada uno de nosotros lo tenemos dibujado hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y no lo estamos siguiendo. La única opción es liberarnos de ese plano en el que estamos sometidos, el plano XY, el piso, y ahí sí empezamos a descender en esa dirección. No salten del balcón. Pero es la única opción en la que esa aceleración empieza a actuar sobre nosotros. ¿Listo? De hecho, ustedes empiezan a hablar en el chat y yo no alcanzo a ver si me están haciendo preguntas. No, profe. ¿Seguros? No veo. Sí, no hay nada hasta ahora. Ah, bueno. Había uno que sí Cuando escribió se le que saca la dice... magnitud a la velocidad, ¿no se conseguiría Sí, la eso es lo que dice. rapidez? ¿O era solo para la instantánea? Es solo para la instantánea. Eso es lo que les estaba aclarando. O sea, es diferente cuando tenemos acá velocidad media, velocidad media y rapidez media. Porque la de la izquierda puede llegar a ser 0, pero esta nunca va a ser 0 si hubo movimiento. ¿Ok? En el momento en el que usted recorra, no sé, 1 metro, ya es diferente de 0, automáticamente porque hay una distancia. Y para recorrer 1 metro usted no lo pudo hacer en un intervalo de tiempo de manera que de 0, así que la velocidad, la rapidez, perdón, tiene que ser diferente de 0. Entonces lo que le dijeron por ahí está perfecto. Vale, entonces esta gente de la trayectoria. ¿Qué opinan de esto? Definición matemática de la velocidad instantánea. La de... Sí, la de... La derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Sí. De hecho, sale muy parecida de acá, ¿no? Podemos coger esta velocidad media, vamos a cogerla, pegarla acá, y quiero separar esto un poco. Lo que no hay. Ok. No sé si sepan a qué me refiero. Yo tengo acá mi velocidad instantánea y se define como el límite cuando la velocidad media tiende a 0. ¿Se han visto esa definición? Sí, en el video. Sí, señor. Perfecto, entonces decir lo mismo en cada uno de los casos, el límite cuando mi delta de tiempo tiende a 0 es hacer una derivada. Porque cuando yo tengo acá unas deltas de ejes cartesianos, de hecho, y el eje de las, ¿cómo es que se llaman? De las x-axisas. Sí, creo que Sí, axisas. Sí. Ok. Y las axisas, usted la tiende a 0, lo que está haciendo es una derivada. Ok, es la definición de derivada, esto que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros aplicamos eso, podemos llegar a transformar, yo creo que esta parte no hace falta. Transformamos esos límites cuando estos deltas tienden a valores muy pequeños, simplemente en límites diferenciales. ¿Qué tan diferente es la escala de un límite diferencial a un límite de deltas? Bastante grande. O sea, cuando yo hablo de un delta de tiempo, puedo hablar de milisegundos, de nanosegundos, de atosegundos, de la cosa más pequeña que pueda llegar a mirar la humanidad, pero aún así sería experimental. ¿Vale? Cuando yo hablo de la derivada de la posición con respecto al tiempo, cuando yo hablo de este símbolo, cuando ya no hablo de delta, sino que hablo de diferencial, estoy hablando de algo matemáticamente
diminuto, o sea, tan pequeño que casi que se aproxima a cero. ¿Okay? El límite de un delta es, se puede decir, lo que puede llegar a medir la humanidad, o incluso más pequeño, pero esta es una abstracción matemática que me representa a mí cosas infinitesimalmente pequeñas. ¿De acuerdo? Las diferencias de escala son gigantes, no se puede llegar a comparar, por así decirlo. Por eso es que este es la definición de instantáneo. Esto se mira en un instante de tiempo matemático, real. Yo no puedo llegar a medir nunca algo tan preciso experimentalmente. O sea, yo no puedo llegar a medir una cosa en atosegundo, creo que es lo más pequeño que puede medir la humanidad actualmente, no recuerdo bien, y decir que es instantáneo. Siempre todas las medidas que nosotros tomamos en el mundo real son de cosas medias o promedio. En el mundo real nosotros nunca podemos medir velocidad instantánea. Nunca. Es una construcción matemática. ¿Listo? Solamente podemos medir cosas experimentales. Solamente podemos medir un tiempo posterior a que sucedió algo, un tiempo anterior a que sucedió algo, y mirar cuánto fue su velocidad, cuánto fue su tiempo, cosas por el estilo. Cuánto fue su desplazamiento. Bueno, entonces velocidad derivada de la posición con respecto al tiempo. Profe, una pregunta. Sí, Si señor. la posición es en vectores, ¿cómo se deriva de eso? ¿Sí la qué? Si la posición es en vectores. Déjame mirar una cosa. Ahorita la miramos. Por acá está. Pero, o sea, el vector no está en función del tiempo Sí, claro, el función está en vector del tiempo. y por eso es que se puede derivar. Sí, de ahí ya hay un ejercicio. Creo. Lo que estaba De mirando. hecho, ahí decía cómo graficarla. Sí, pero Era una... ahí podemos hacer algo de eso. No te preocupes. Sí, la posición está en función del tiempo por una razón. Si la posición no está en función del tiempo, entonces está en función de qué. O sea, si la posición no avanza con respecto a la línea temporal, entonces no tenemos cambio de la posición. Quiere decir que conforme miramos el reloj, un objeto está quieto. ¿Sí? Puede estar la posición en función de otras cosas, pero si no avanza con respecto al tiempo, el objeto está estacionario. Entonces podemos hablar de posición, pero no podemos hablar de desplazamiento, de trayectoria, de distancia recorrida, de velocidad, ¿Esa no es la aceleración. acción de? No podemos hablar de cinemática, señor. Que si no es la acción de, es que usted marcó la C. Uy, sí, qué pena. Es que ¿La no me C no es funciona para el inicio. aceleración instantánea? Derivada de la distancia total recorrida respecto al tiempo, no, esa ya la miramos. Ah, no. De hecho es para la velocidad, perdón, la rapidez media. Sí. Y quitémosle la parte de la derivada, que ahí no tiene ningún sentido. ¿Listo? Ok. La cuarta, ¿qué opinan? Respecto a la rapidez instantánea, ¿es correcto afirmar? La B. La B. La B. ¿Corresponde a la magnitud de La la B. velocidad instantánea? ¿Sí o no? Sí. Ok, Sí. esta sí es totalmente cierta. ¿Vale? Quiere decir que si yo tengo mi vector de velocidad instantánea, cuando yo le calculo la magnitud, yo puedo hablar de la rapidez instantánea. O sea, lo que tengo arriba, ¿sí? A coger la derivada de la posición con respecto al tiempo, y eso me va a dar un vector, que es la derivada de un vector, y le calculo simplemente la magnitud. Profe, entonces solo es un escalar. Solo es un escalar, exacto. Profe, pero si la velocidad instantánea, es decir, al realizar el límite del cociente, nos da un número, ¿no? Ujú. Entonces simplemente sería como el valor absoluto de ese número. Pero ese número, usted lo podría tener en más de una coordenada. O sea, si yo me muevo, no sé, cojo la escasa una diagonal, me paro en la diagonal y digo, este es mi eje X, este es mi eje Y, yo me puedo mover una coordenada. ¿Sí? Entonces voy a tener dos componentes de la velocidad, una para Y y una para J. No es suficiente solo con decir, en Y me muevo 3 metros sobre segundo, en J 2 metros por segundo, entonces mi magnitud de la velocidad, ¿qué?
¿Cómo la calculo? ¿Es 3 o es 2? O, no, necesito llegar y calcular la magnitud de elevar ese 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, sacar la raíz, como se calcula la magnitud de un vector. Y ahí sí digo, mi velocidad en esa dirección, o no me interesa la dirección, simplemente mi magnitud de la velocidad, mi rapidez instantánea, es 3 metros sobre segundo o 5, lo que me dé. ¿Vale? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿a cuál corresponde? B. La B. No veo. Aquí está. Es que no sé por qué se borra. No, ahora sí. Ok. Miremos esto rápidamente. ¿Ya quedó claro la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea? Sí, profe. ¿O no tanto? Ok. Digamos Profe, la velocidad media podemos tomarla como un promedio, ¿cierto? que la Sí, la es velocidad en media dos. es como Ok, pues. ¿Velocidad Promedio. media o velocidad promedio? entre dos posiciones Ujú, con respecto al tiempo. con respecto al tiempo. Exacto. Instantáneas Y en una sola posición. es en una sola posición. ¿En qué caso podrían ser iguales? Porque mire que en una me está involucrando acá, ¿dónde estamos? En una me está involucrando aquí, como dijo un compañero de ustedes, muy bien, solo una de las posiciones, mientras que en el otro me involucra un cambio de posición, ¿no? Entonces, ¿en qué instante, en qué caso podrían llegar a ser iguales? Ha recorrido o no se ha desplazado. Ah, pero supongamos que sean iguales en otra cosa que no sea cero. Cuando la distancia recorrida es igual al desplazamiento. En un movimiento uniforme, profe. Exacto. Lo que está diciendo su compañero es, cuando dice movimiento uniforme, es que se mueve a velocidad constante. Entonces yo digo, acá va a 3 metros sobre segundo, entonces le calculo la velocidad promedio, me da 3 metros sobre segundo. En otro intervalo de tiempo, que estoy midiendo los intervalos, digamos, cada 5 segundos, voy, calculo y me da los mismos 3 metros sobre segundo. Espero que pasen 1000 años, calculo en un intervalo de 5 segundos de separación y me da 3 metros sobre segundo. Voy y calculo en un instante de tiempo la pendiente de esa curva y me da los mismos 3 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque tenemos un movimiento de velocidad constante. Cuando tenemos un movimiento acelerado, es posible que las cosas cambien, de hecho, cambien. ¿Ok? Un movimiento acelerado, siempre el valor de la pendiente de la velocidad está aumentando, está cambiando. Bueno, yo creo que eso en movimiento acelerado y movimiento constante, y eso lo podemos ver en la otra semana, con gráficas. ¿Listo? Porque si no vemos las gráficas, no me van a creer. Ok. ¿Qué opinan de la segunda? ¿Es posible que la magnitud de la velocidad media sea igual a la rapidez media? Bueno, de ser posible. En el caso de que no haya movimiento, por O ejemplo. sea, si no están o sea, digamos, si velocidad media no está en cero, puede que en algún momento sea parecido en la primera vuelta de la rapidez media. Está pensando en el movimiento cíclico. Casi. Puede ser O posible, sea, sí sí, es pero sin posible, completar el ciclo. O sea, sin que la velocidad media Ok, complete el ciclo. sí, yo creo que aquí la pregunta, de ser posible es posible, por ahí dijo alguien, ¿sí? Pero que se vaya a cumplir siempre, o sea, que es una regla física que se pueda llegar a repetir, no. No, porque al menos podemos pensar un Muy caso en escaso donde que ya sí no. sea. Sí, básicamente. Tendría que ser un movimiento casi que como el de arriba, el que hemos planteado, un movimiento de velocidad constante o un movimiento rectilíneo. línea recta. Un movimiento en línea recta se me cumple mucho más fácil esto. ¿Vale? Porque en una línea recta yo no tengo la posibilidad de que el movimiento vuelva al inicio, a menos que tenga una aceleración. Cuando tiene una aceleración, sí es posible. Yo puedo llegar y saltar hacia arriba y voy a llegar a algún punto, pero como la aceleración está hacia abajo, eventualmente tengo que empezar a caer. ¿Listo? Ok. ¿Qué significa que la rapidez media sea igual a 0? No hubo desplazamiento. La distancia recorrida sea igual a 0. Solamente significa eso, que dijo su compañero.
Hablaron como 8 al mismo tiempo. Bueno, por ahí solo uno de ellos estuvo correcto entonces. El de que. Pero, ¿cuál fue? El de la distancia recorrida. ¿Qué significa que la rapidez media sea 0? Pues que la distancia recorrida fue igual a 0. No puedo concluir nada más. Ah, mentiras. Está mal. O pues, Está mal. Olvídalo. No, está mal. Ya, ok. la embarré. Es rapidez media, ¿no? Sí. Sí, Sí, señor. La rapidez media trabaja con distancia con recorrida. distancia Ah, no, recorrida. sí. Tiene toda la Sí. razón. Lo pensé bien. Se pueden concluir dos cosas, que no hubo movimiento. En mi cabeza tenía que por lo tanto desplazamiento. hubo No, en mi desplazamiento. cabeza tenía desplazamiento, pero está muy bien, está muy bien. Sí. O sea, Lo único que puedo concluir es que no hubo movimiento porque la distancia recorrida fue igual a 0. De resto, no puedo llegar a tener una rapidez media igual a 0. Lo único es que el cuerpo no se movió. ¿Listo? Es todo estático. Sí. Puedo llegar a tener una distancia recorrida, no sé, 1 metro y se me demora 1 año en recorrerlo. Entonces va a ser muy pequeña, va a ser muy cercana a 0, pero aquí me están diciendo 0. Entonces tiene que no haber movimiento. Ok. Y, por ejemplo, la rapidez media con la que se mueven las placas tectónicas, algo por el estilo, creo que se mueven como unos cuantos metros al año. O sea, la falla de San Andrés. La placa, la que separa Europa de América. ¿Cómo es que se llama esa placa? Creo que el Atlántico, una cosa así. De hecho es que esas placas las miden, cuánto es el movimiento año a año y se mueven cosas por el estilo, unos cuantos metros al año, pero se mueven. El mundo sigue evolucionando, ¿no? Vale, ¿qué opinan de la cuarta? ¿Es posible que un cuerpo se mueva describiendo una trayectoria curvilínea y la dirección de la velocidad instantánea no cambie? No. 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 No, porque la velocidad instantánea siempre tiene que ser tangente al movimiento. ¿Listo? Siempre tiene que ser una línea tangente. Ah, no puede cambiar. Bueno, ya nomás. Miremos este. Ok. ¿Cómo calcularíamos nosotros la velocidad media con esta ecuación? De lo que vimos. Pues deberíamos tener el con el desplazamiento. delta. Entonces sería reemplazarnos por valor de 2 y por valor de 4, que ya tendríamos ahí la posición. Ajá. Bueno, hagámoslo. Hacemos así como con componentes cartesianos. O sea, lo ubicamos y ya, en los X y los Y y luego No lo necesitamos, ponemos sobre el no tiempo. necesitamos dibujar, ¿no? No es necesario. Bueno, tenemos aquí la ecuación para la posición y me estás diciendo calcule la velocidad media, es cierto. Yo debería simplemente reemplazar. ¿De acuerdo? Para no complicarnos la existencia. Nada, vamos a ver. Empecemos con el de 2. Entonces tendremos acá 2 a la 2, básicamente 2 por 2, 4, por 2, 8 en I. ¿Listo? Más 5 por 2, tenemos 10 en J. Bien. Ahora para 4. Para 4 tendríamos 4 a la 2, 16, por 2, 32, más 4 por 5, 20. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Sí, señor. Ok. Entonces, ya tenemos nosotros nuestras posiciones en 2 y en 4 segundos. No tenemos nada más.
Podemos llegar a calcular nuestro delta de t y de hecho es bastante sencillo porque nuestra delta de t sería el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? O sea, 4 menos 2. Se acabó. 2 segundos. Eso es lo que ha transcurrido. De 2 a 4 segundos transcurrieron 2. Ya con estas dos posiciones y con este delta de t podemos calcular la velocidad media. ¿Listo? Aquí tendríamos entonces en R, que es la posición final, la de 4 segundos. De hecho, lo puedo hacer por componentes. Es decir, aquí poner un 32 menos 8 en dirección I, que son estos dos datos. ¿De acuerdo? No me voy a complicar. Y podría llegar y hacer las resta de 20 y 10. 20 menos 10. 20 menos 10, ¿no? No lo veo. Ah, aquí está. 20 menos 10. En J. Vale, en J. ¿Listo? Y ahí ya casi que obtenemos un resultado. Se me perdió. Aquí está. Profe, ¿no es 24 y ¿Dónde? 8 por 3? ¿Dónde? 32 menos Sí, profe, 8. es 24. Ah, 24. Sí, profe, 24. tienes razón. Ok, aquí le resté 6. Bueno, aquí tenemos entonces, podemos llegar y coger ese 2 y cancelar un poco con lo de arriba, ¿no? Nos quedaría entonces simplemente 12 y 10. Cinco. Y 5, profe. Listo. Y ya, ese es mi vector de velocidad. Velocidad media, no es velocidad instantánea. Ahora, pregunta. ¿Podemos llegar a calcular la velocidad instantánea? Aquí no me lo están pidiendo en el ejercicio y creo que en la segunda parte... Ah, sí, sí me la preguntan. Perfecto. Calculemos entonces de Profe, una vez oiga, una duda. la velocidad Las instantánea. unidades, ¿cómo se colocan ahí en la velocidad media? Las mismas unidades de velocidad instantánea son velocidad. No, no, pero o sea, ahí con el resultado del ejercicio que hicimos, ¿cómo colocamos las unidades? Ah, En un corchete a la derecha, ¿no? sí, se puede colocar de hecho, o sea, siendo estrictos, ojo, siendo estrictos, si yo le coloco acá metros sobre segundo a la derecha, estas unidades de metros sobre segundo solo me están aplicando para J. Entonces hay gente que le gusta colocarlas en I y en J, pero se ve un poco feo. Entonces ahí dicen que colocarle entonces un paréntesis para que aplique a las dos también se ve un poco molesto. No, se acostumbre simplemente a la derecha, metros sobre segundo. Y se hace en llave recta. Ok, hagamos esta segunda parte que dice calcula la velocidad instantánea como función del tiempo. Esto debería estar arriba. Primero hagámoslo, ahorita miramos. Ok, ¿cómo calculamos entonces la velocidad instantánea? Ya que tenemos la posición. La derivada de la posición La respecto derivada. La al derivada tiempo. con respecto al tiempo, ¿listo? Esta, yo por qué no le coloqué aquí la barrita, velocidad media. Velocidad media. Listo. Entonces mi velocidad instantánea va a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pregunta, ¿yo primero voy a reemplazar el 2 en la ecuación de posición o primero lo derivo? Porque yo quiero la velocidad instantánea solamente para 2 segundos. Primero deriva. Primero derivo, ojo, si yo reemplazo una constante, yo ya estoy volviendo esto una magnitud.
¿De acuerdo? Estoy Y volviendo se a algo vuelve que no cero. depende del tiempo. Y cuando yo derivo algo que no depende del tiempo, pues se vuelve cero. Así que yo siempre que quiera hacer un cálculo como este, tengo que derivar la ecuación sin reemplazar el valor. Entonces, tenemos aquí la derivada de 2t cuadrado. ¿Sí conocen la regla de derivación? Sí, señor. 4t Vale, le 4t más 5. bajamos una acá, viene a multiplicar, aquí me queda 1, ¿cierto? Así que me queda 4t en i más la derivada de 5 por t a la 1, puede ser. 5. ¿De acuerdo? Esta regla de derivación, si quieren la escribimos por acá. No sé si todos lo recuerden o lo conozcan. ¿Cómo era? Ahora con respecto a x. Sí, esa es la regla de derivación de un polinomio. Por si no la conocían o no se acuerdan. Siempre le estoy bajando un número al exponente y ese número viene aquí a multiplicar. ¿De acuerdo? Y el exponente queda con un número menos 1. N menos 1. Ok. La razón por la que cuando yo derivo este 5 no me aparece t es porque ese t ya tiene un exponente que es a la 1. ¿De acuerdo? A este es t al cuadrado, etcétera, t a la 3, lo que sea. Cuando yo le bajo un exponente de decir t a la 1 y lo pongo pues, t a la 0, un algo elevado a la 0 es siempre 1. Entonces, sí está como t a la 0. 1. Bueno. Listo. Miren algo interesante. La velocidad media a mí me dio 12i más 5j. ¿Ok? Mientras que la velocidad instantánea me está dando todavía, pues tengo algunos valores por reemplazar. Me da 4t más 5j. O sea, el 5 ya lo tengo fijo. El 5 no va a cambiar, no interesa qué velocidad media yo vaya a calcular. Voy a obtener casi que este 5 siempre. ¿De acuerdo? Por la forma lineal que tiene esa velocidad. Es decir, en la coordenada j se está moviendo a velocidad constante. Quiere decir que la velocidad media y la velocidad instantánea siempre me van a dar iguales. Es lo que estábamos hablando ahorita. ¿Sí se acuerdan que un compañero de ustedes lo dijo? La única posibilidad en que la velocidad media y la velocidad instantánea sean iguales es que tengamos un movimiento uniforme. Y este está cambiando de una manera uniforme a una manera lineal. Este está cambiando de una manera cuadrática. Entonces este ya no me va a cumplir tanto. ¿Qué pasa cuando yo reemplace esta velocidad por la velocidad en 2 segundos? Por ejemplo, que aquí ya voy a tener un 4 por 2, 8 en i más 5j. ¿Listo? Podría llegar a reemplazar la velocidad en 4 segundos. Entonces aquí tendría 16 en i más 5j. Esa es la velocidad instantánea para 4 segundos y para 2 segundos. ¿Cuánto me da el promedio entre 16 y 8? 12. ¿Qué es lo que obtuvimos acá en la velocidad promedio? ¿Listo? Listo, profe. Eso es lo que tenemos, ese es el acceso que tenemos. Bueno, por acá les dejo los apuntes, yo creo que este lo voy a copiar aquí arriba. Qué pena.
Madre. Organizo, ya les digo. Esto era para ver si estaban poniendo cuidado, ¿no? No fue que me haya equivocado. Sí. Todos ustedes se Oye, equivocan, oye, ustedes se equivocan, yo me equivoco, todos nos equivocamos. El punto es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ustedes se equivocan cada instante de la clase, muchas veces de principio a fin. La cosa es, ¿qué hacemos al respecto de esas equivocaciones? Ustedes me corrigen, bueno, perfecto, yo los corrijo de una manera. Si sienten que los trato mal, me avisan. Listo. Ok, listo, profe. seguimos la próxima clase. Miren que aquí le quedan todavía 2 ejercicios, no, 2 ejercicios por terminar. Uno. Y este es un movimiento que hay uno de ustedes que le encanta ese movimiento porque siempre lo dice. ¿Movimiento armónico? No. Un movimiento... tienen que mirarlo. Tienen que mirarlo con calma. Curvilínea. Miren la forma de esta ecuación. Aquí tenemos una componente con coseno y una componente con seno. Entonces, determinar la trayectoria de ese cuerpo es básicamente todo el ejercicio. ¿Qué tipo de trayectoria me va a escribir esa función? Pueden guiarse por Wolfram Alpha o intentar sacarle un poquito de matemática. ¿Listo? Yo lo que les digo es, miren acá tienen una componente con coseno y otra una componente con seno. Coseno para X, seno para Y. Eso es básicamente la descomposición de un triángulo. Y si ustedes tienen claro de dónde vienen las funciones trigonométricas históricamente o por qué es que son necesarias, cómo están descritas, ahí ya casi que pueden saber qué tipo de trayectoria es. Y si no, me preguntan por Discord. Ok. Oiga, profe. Listo, profe. Señor. O sea, los de la semana, en este caso la semana 3 estarían abiertos los CPL este fin de semana, ¿no? Voy a revisar los EPLs y entonces los voy a colocar todos hasta los que ya pasaron, los coloco hasta el domingo. Puede ser, o algo por el estilo. Los de la siguiente semana, o sea, los que no hemos empezado a ver tema, están para este fin de semana. Y los de... Es que me gusta... Yo creería que los EPLs deberían ir como para el día de la clase. O sea, creo que deberían estar máximo como para el día anterior a la clase o el día Los de la clase. CPL son las autoevaluaciones. Ajá. Voy a mirar. O sea, va a poner los de la semana Los que ya pasaron los coloco para este domingo. Puede ser. y los de la otra semana. Es que los de la otra semana están para este domingo. ¿Está para este domingo? Sí, señor. O sea que ustedes tendrían que mirar todos los videos de la Sí, semana. exacto. Por eso es que, No, yo creo que los voy distribuyendo los días de la semana. bueno. Entre semana. A menos que los quieran presentar todos para el domingo, tendrían que mirar los videos al menos una vez. No. Pero bueno, cuadremos. Eventualmente, de pronto no será mala idea que usted llegue y saque, después de la primera evaluación puede ser, que usted mire todos los videos de la semana. Un día. No son muchos, ¿no? Son 4 o 5 videos. Demora 5 o 10 Los de la primera semana son como 8. La primera semana son 2 videos. La segunda semana sí eran 8. Sí, entonces eso sí. Bueno, los dejo. ¿Listo? Gracias por venir. Profe. Listo, Está profe. muy Hasta bien. luego. Cualquier duda, Discord. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bueno, profe. Luego, profe. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Profe, hasta luego, muchas gracias. Chao, está muy bien.